director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un webinar de ciencias bíblicas. Como cada semana nos reunimos para traerle los mejores expositores y temas para poder crecer en el conocimiento de las ciencias bíblicas. Queremos que estos webinars sean un puente que permitan a las personas poder conocer un poco de la historia, de aspectos históricos, dónde se escribió, cuando se escribió la Biblia, aspectos culturales, aspectos sociológicos, también análisis literario, también temas que tienen que ver con lo que son las traducciones de la Biblia o la traducción de los idiomas originales, la crítica textual, que al final son como lentes que nos ayudan a poder interpretar y conocer la Biblia para el mundo de hoy. Y eso es lo que queremos a través del campus bíblico y a través de las sociedades bíblicas unidas. No todos hemos tenido el privilegio, la oportunidad de estudiar en un seminario varios años, pero estamos dando estos espacios que nos permiten recibir estas enseñanzas, ¿no? Y damos gracias a Dios por ello y esta noche no va a ser la excepción. Y siempre pedimos para que coloquen su nombre en el chat y su país porque hacemos al final un sorteo de recursos bíblicos. También tenemos un espacio para preguntas. El webinar tiene una duración aproximada de unos 40 minutos. Hacemos algunos anuncios y luego entramos al periodo de preguntas donde también nos enriquecemos. Y tenemos en este caso a nuestro compañero Abraham Márquez, te voy a pedir a Abraham para que saludes, que está renombrado en el chat como preguntas, entonces para que puedan dirigirle ustedes las preguntas. Y como cada semana leemos un versículo, y le voy a pedir a mi compañero Ronald para que coloque el versículo que tenemos para el día de hoy, y colocamos un versículo en dos versiones. Una es en la versión Reina Valera 1960, con la que muchos crecimos e hicimos profesión de fe, y con una traducción en lenguaje actual. Entonces, una traducción más contemporánea, más moderna para llegar a las nuevas generaciones. Y este pasaje está en Proverbios capítulo 6 y dice, ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y en la traducción en lenguaje actual dice, vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Entonces, ponemos estos versículos para animarlos a tener varias versiones de la Biblia, porque eso nos ayuda a crecer en el conocimiento. Y algo interesante en la traducción en lenguaje actual, ahí que podemos ver las dos, mientras la versión Reina Valera es todo un pasaje largo, acá en la traducción en lenguaje actual son oraciones cortas y son frases cortas que nos ayudan a comprender mejor, ¿no? Y la última parte dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces también ayuda a comprender a la gente de hoy, especialmente a los jóvenes, este sentido, esta traducción que es más literal, la Reina Valera, dice en la traducción en lenguaje actual, la hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Entonces, para aquellos que no tienen todavía la traducción en lenguaje actual, les invitamos a que puedan buscarla y encontrarla en la sociedad bíblica de su país. Vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu reino permanece para siempre, Señor. Tu misericordia permanece para siempre y tu palabra permanece para siempre. Te agradecemos por el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, por el ministerio de traducción, por el ministerio de
distribución y por el ministerio de difusión de tu palabra. Señor, te pedimos para que nos dirijas en esta noche y que podamos crecer en tu conocimiento para servirte mejor. Oramos por el expositor, dirígelo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a presentar al profesor de esta noche, al profesor Sebastián Hernández, ¿no? Y hemos dicho de que las ciencias bíblicas es un estudio, es una materia en los seminarios y ahora vamos a tener el privilegio de recibir uno de estos cursos. Es un curso en nuestros diplomados de ciencias bíblicas. Es un curso que se lleva durante varias semanas, pero ahora vamos a tener el privilegio de tener acá una síntesis en 40 minutos, ¿no? Y dentro del curso de Nuevo Testamento y de Antiguo Testamento siempre se lleva a cabo y tiene que ver con el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años, ¿no? Entonces, eso también, este conocimiento al final nos ayuda a comprender mejor el texto bíblico y al final es para comunicar el mensaje central de la Biblia que hemos recibido, que es conocer a Jesús y conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Y voy a presentarles al expositor de esta noche, es el profesor Sebastián Hernández. Él es natural de Colombia. Él es PhD en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en teología y teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente del programa de teología de la Universidad Católica Luis Amigó de Medellín, Colombia, y es miembro de varios grupos de investigación como Teología, Religión y Cultura de la Universidad Pontificia Bolivariana, Filosofía y Teología Crítica de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Red de Teólogos del Cevitepal CELAM. Y bueno, con mucho gusto dejo con ustedes al expositor de esta noche, el profesor Sebastián Hernández. Es su tiempo, profesor Sebastián. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero aprovechar para decir es agradecer precisamente la oportunidad de dirigirme a un grupo tan amplio. Para mí siempre es un honor y una responsabilidad, porque la formación que se recibe, que yo busqué, porque la anhelé y la disfruto, la siento como una responsabilidad que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos va ubicando en diferentes partes del ministerio, en las diferentes iglesias. Para mí es un privilegio siempre estar a cargo de esta inmensa responsabilidad que es la formación. En este momento, es más, yo la veo como una divulgación, una invitación a divulgar un conocimiento. Va a permitir compartir con ustedes la pantalla. Yo he preparado por acá una, una presentación. Me dicen por favor si se ve. ¿Se está viendo la presentación? Sí se ve, profesor. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a hacer es una aproximación. Listo, esto usualmente es un curso. Yo lo he dado varias veces en el nivel de posgrado, en el nivel de la maestría, en diferentes universidades, en mi país, en Colombia. Y toma un tiempo, entonces, es hablar por los requeridos judíos del Antiguo Testamento. Y acá lo que queremos es una aproximación y quiero que lo hagamos con tres temáticas. Va a tomarme más o menos unos 10 minutos. Espero que sea menos, pero sigo 10 minutos para ver una introducción con algunos aspectos que ya voy a entrar a tocar. Después me voy a tomar otros 10 minutos aproximadamente para hablar de los contextos socioeconómicos, políticos y culturales que son necesarios para entender este tema. Y después me voy a tomar 20 minutos, no me voy a llevar más de 40 minutos para hacer la presentación del material que quiero mostrar. Es una biblioteca. Yo quiero aproximarlos a ustedes a literatura. Y eso es algo que siempre hay que enfatizarlo mucho. Es muy bueno que todo, no importa si no están en seminarios, si no han pasado por la formación, o si están en cursos, o si no han estado en un curso previo, comprendamos que cuando encontramos textos, así que no pierde más de vista el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, en conjunto, son libros. Y los libros tienen precisamente, digamos, como unas condiciones, un contexto, una relación.
incluso tienen una conexión que es muy importante. Los libros, así como las personas hablan de personas, y uno escucha a una persona es hablando de otra persona, citando a otra persona, las palabras de otra persona. Usualmente nosotros escuchamos que la gente cita las palabras de sus papás, las palabras de sus ancestros o las palabras de personas que tienen cierta relevancia, pues, cultural, política, social, incluso deportiva, en sus países o en sus regiones o en su ámbito de vida. Los libros hacen lo mismo. Los libros no son personas, no tienen conciencia, pero los libros citan libros. Un libro siempre habla de libros. Hay un tema que es muy interesante, que es hermenéutica, es la intertextualidad. ¿Sí? Y a eso estamos todos, con eso estamos todos, pero muy familiarizados porque en las Biblias, muy juiciosamente, sobre todo las Biblias de estudio, tienen a los márgenes citas y referencias, no solamente concordancias especializadas, sino cualquier Biblia está haciendo alusión. En el Nuevo Testamento se dice, y como el profeta dijo, o como se dice en la Escritura, es una referencia a lo que estoy diciendo, un libro hablando de otro libro. Es que no se nos vaya a perder eso en el contexto. Vamos a hablar de biblioteca, no hay que hablar de los libros. Son libros que para muchos espero que sea novedad escuchar al menos sus títulos, al menos escuchar hablar del contenido general, su proveniencia, el idioma en el cual están escritos, porque hay muchos idiomas, no solamente está el griego o está el latín o está el hebreo o el arameo para la escritura de la Biblia. La Biblia fue escrita en muchos idiomas que son muy importantes. Vamos nosotros entonces a mirar, acá vamos a introducirnos con el primer problema que es el término apócrifo que yo tomé. Probablemente a muchos les suene un término del ámbito católico o general de la cultura hispánica, ¿sí? Con el trasfondo evidentemente católico pues que tuvimos por la historia que tenemos de conquista y demás, todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Y yo sé que en otros ámbitos eclesiásticos han escuchado textos intertestamentarios, algunos incluso han escuchado de pseudoepígrafos, aunque me parece que es un término muy, de pronto muy en desuso ya en el ámbito protestante. En el ámbito católico casi no se escucha ese término de pseudoepígrafo para nada, ¿cierto? Esos son términos que se han venido dando a este tipo de literatura. Yo me voy a acabar con el término apócrifo. Todos estos términos tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, el término apócrifo es un término tomado del mundo jurídico eclesiástico y habla de la historia de los dogmas y el contenido objetivo más que el contenido objetivo de las colecciones. Si lo llamamos apócrifo, estamos es hablando de su historia legal y jurídica, ¿sí? Y no propiamente de lo que está tratando el texto. Lo mismo va a pasar con el término intertestamentario, habla más de la historia de la teología canónica cristiana, ¿sí? O con el término que es mejor, pero que es muy técnico y es muy académico, que es judaísmo del segundo templo, o sea, la literatura del judaísmo del segundo templo. Es una frase muy larga, muy poco amigable. Por eso me voy a quedar con el término apócrifo, entendiendo las dificultades que tiene. Pueden ustedes quedarse con el término literatura intertestamentaria y no hay ningún problema, pero habría que entender siempre que hay dificultades. Hay otros términos, por ejemplo, hablar de judaísmo tardío. Hay en diferentes usos lingüísticos en el ámbito académico, en el ámbito alemán, en el ámbito inglés, por ejemplo, anglosajón y germanófono. Se utilizan términos para hablar de judaísmo tardío, Spätjudentum para el caso del alemán, Late Judaism, por ejemplo, para el caso del inglés, por si de pronto alguno ha escuchado las referencias, pues va a lo mismo, es muy difícil, digamos, como identificarlo. Por apócrifo o por intertestamentario vamos a nombrar nosotros, a identificar una unidad literaria y cultural que comprende o un marco histórico, un marco cultural muy básico, que es por eso se llama segundo templo. ¿Cuál es el segundo templo? El templo persa que termina con el templo herodiano. Estamos hablando del siglo sexto antes de Cristo. Estamos hablando de el primer siglo de nuestra era, el verano del año 70. Ese es el marco cronológico, ese es el segundo templo. En ese marco de tiempo, el siglo sexto hasta el primero, que más o menos abarcan más o menos unos 6 siglos, unos 6, 7 siglos, se desarrolló toda, no solo un estado, porque eso marca un estado, el nombre de un estado, sino que se formó toda una sociedad con su cultura y su literatura. Y hay que decirlo, no es intertestamentario, porque es que la Biblia hebrea se escribe en esa época. Claro, tiene también hasta el siglo X antes de Cristo, en la época del Estado davídico, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero como escritura, incluso como dicto, eso aparece en Nehemías, siglo sexto, se escribe la Torá, ¿sí? Entonces, la Torá, la traducción griega, que es de la época helenística, la Septuaginta,
las traducciones latinas, hay más viejas que la Vulgata, está la Vetus Latina, por ejemplo, y otra gran cantidad de literatura, ¿sí? Un montón de textos que hacían parte de un conjunto que era una biblioteca de fe, de confesión, en las cuales las personas, el pueblo judío, en los diferentes momentos de su evolución, pues fueron construyendo sus costumbres y sus creencias, ¿sí? Y era su biblioteca de fe. Y ahí hay un problema ya que es el problema de la mecanicidad, el problema del marco cronológico. Y es que yo creo que puede caer a la pregunta de por qué los apócrifos judíos antiguos, porque lo que cualquier creyente hoy, para que importante es esa realidad y está fundada en las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para el caso de nosotros que somos los cristianos, ¿no? No importa la confesión, yo soy católico, está mi fe y la confesión de mi comunidad basadas en esos textos. Entonces, ¿para qué voy a estudiar o para qué importan los apócrifos? Hay dos razones que son muy importantes. Yo la estaba nombrando ahorita. Primero, para ubicar la Biblia cristiana en el conjunto de la literatura del judaísmo del Segundo Templo. Estamos hablando de una biblioteca judía antigua. Porque yo no voy a entender ese libro, que es el Nuevo Testamento, que es tan importante para mí, y el Antiguo Testamento, si no lo ubico no lo identifico, no sé dónde va en la biblioteca, no sé con qué otros textos está conectado. Ahí estaríamos hablando con por los ojos y el rabí. Eso ya es otro tema, que seguramente no le están diciendo muchas personas que nos estén escuchando. Corran, de pronto haber escuchado alguna noticia por ahí en un comunicado de prensa o algo por ahí, ¿cierto? Y también lo de los rabinos, por lo que aparece, pues se supone que aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama rabí, entonces es una institución judía, más o menos de la época herodiana. Realmente se desarrolla después el rabinato, ¿cierto? Propiamente después de la destrucción del templo judío, pero va sonando. Entonces la literatura rabínica a algunos les sonará que es el Talmud, la Mishnah, mucho más que eso, ¿cierto? Ahí es donde se ubica el Nuevo Testamento, junto con todo ese conjunto de textos. El nicho natural del Nuevo Testamento es esta biblioteca. De hecho, el Nuevo Testamento es una literatura completamente judía. Todas sus categorías, los términos, sí, son completamente judías. Mesías, por ejemplo, sí, hablar de resurrecciones del Antiguo Testamento, es propiamente judío. Hablar de, por ejemplo, resurrección, hablar de la resurrección, mesianismo, pero también de la apocalíptica, sí, hablar de segunda venida, de apostasía, todo eso es judío, completamente. Eso no está, eso no tiene, eso no significa en la literatura griega, ni la literatura egipcia, ni la literatura romana. Sí, eso se ubica en la literatura judía. Eso es muy importante entenderlo en dónde tiene su conexión. La segunda respuesta que se le puede dar a esta pregunta de por qué importan o qué importancia tienen los apócrifos es reconocer el espectro lingüístico y cultural del judaísmo antiguo, que es de hecho el mismo que tiene el cristianismo antiguo. Arameo, siríaco, griego, latín, copto. Se ponen ahí arriba letras que están en rojo. Eso es de hecho ¿sí? Mufala es el libro del Jubileos, que es un libro de los apócrifos del Antiguo Testamento, que es muy importante, el pequeño Génesis que vamos a mirar con los textos. Ese hace parte precisamente de este ámbito lingüístico, este aspecto lingüístico cultural, ¿sí? El que es el etiópico, entre otros, por eso coloqué unos puntos suspensivos. Bien, vamos a mirar que hay otro tema que es muy importante, que es la separación usualmente se ha llamado así, la separación de los caminos, cuando el cristianismo se separa de su raíz semita, ¿cierto? En inglés se da el término incluso parting of the ways. Es muy común que se nombre así incluso en la literatura académica que estudia este tema. Y es, digamos, un poco inapropiado porque una idea inexacta es que el cristianismo no se separó nunca del judaísmo, ¿sí? Porque el judaísmo rabínico junto con el cristianismo surge en la destrucción del segundo. Y hay una conexión, son hermanos. El cristianismo primitivo, y vamos a hablar de los pasos de los plural, los cristianismos primitivos surgen de la destrucción, pero del segundo templo. No que el cristianismo surge del rabinismo, no para nada. ¿Sí? Antes del segundo templo no existía rabinismo ni tampoco cristianismo primitivo, estaba el judaísmo. Es decir, Jesús nació en un contexto cultural, en un contexto social, y hay que decirlo también literario, porque él estudió, se sabe, se entiende que él conocía bien de literatura y conocía de teología, ¿sí? Y su contexto era el judaísmo del segundo templo, básicamente. Lo mismo para Pablo, lo mismo para los otros apóstoles. Todos ellos, todos los cristianos y las cristianas palestinenses de Siria, del mundo griego, egipcio, romano, todos ellos tenían el judaísmo del segundo templo. No era el paganismo, el judaísmo del segundo. Se termina ese proyecto que es de Estado, que es político, que es social, que es cultural y religioso, y surgen, emergen de las cenizas
¿sí? Surge el judaísmo rabínico y y los cristianismos primitivos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso es lo que nos permite el estudio de los apócrifos, tener además hasta la sensibilidad, empezar a amar esa literatura, empezar a acercarnos con cierto aprecio. No estoy diciendo que vamos a cambiar de fe porque somos cristianos, sino es apreciar. Bueno, y también tiene unas ventajas grandísimas a nivel intelectual y académico, porque permite entender la cultura, porque permite entender la sociedad, porque permite entender los textos en relación con esa cultura, sociedad, política, incluso economía, que aparecen regados en la literatura, que vamos a poco juventud. Entonces, creo que acá voy a pasar rápidamente, ya estoy ya pasé la introducción, estoy ya, digamos, como en el contexto político, me voy largo, estoy hablando del primer milenio antes de la era común o antes de Cristo, y estamos hablando del siglo X hasta los siglos sexto antes de la era común, antes de Cristo. Ahí hay una tradición rabínica muy antigua que se llama Sugot, o al menos así pues la nombran en la Mishnah y también después en los Talmudim o en los Talmudes, ¿sí? El reino que ustedes ven en pantalla es el reino que está gobernando en su momento, que es Babilonia, que ustedes la ven como, de pronto como colorada, ¿sí? Un poquito rosácea, roja en el mapa, ¿sí? Hay un problema impresionante siempre en Medio Oriente, especialmente para el resto de Israel, aparece acá, es un corredor, ¿sí? Entonces, gigantismo, que es algo que estoy detallando, y el mar, que es otro desierto que da agua al Mediterráneo, por ahí no pasa nadie. Entonces, todo lo que eran los tratos comerciales, económicos, quiero decir, los tratos militares para la milicia, para el comercio, evidentemente por ahí también va la cultura de los pueblos, pasaba por el corredor estratégico que se llama, que se llama Israel, ¿sí? Palestina. Es un corredor para pasar Egipto hacia el Medio Oriente. Y el Medio Oriente o de la Mesopotamia, que es el término geográfico porque está entre los dos ríos mesopótamos, ¿no? Entre los dos ríos, esa región pasará a Egipto. Fundamental, los romanos también necesitaban utilizar ese corredor para pasar de Egipto, que era el granero de Roma, hacia arriba. Y todos los pueblos, incluyendo el Babilonio, que es un pueblo que surge entre la Mesopotamia, ¿sí? Pues nosotros de pronto recordaremos, hemos escuchado el tema de Babilonia por el exilio babilonio, ¿sí? El siglo sexto. Antes de Babilonia hubo otro exilio, había otro imperio más allá, que es el imperio asirio, ¿sí? Y está el primer exilio, que es el exilio del reino del norte, que es de precisamente Israel, ¿sí? Que es tomado. Esto es un cambio radical para el pueblo de Israel, ¿sí? Porque no solamente la élite política y económica es llevada a Babilonia, captura, mientras que la gente general, la población común, campesinal, se queda en la región, supeditada, digamos, a la orden de los babilonios, sino que hay una transformación de la cultura, ¿sí? Esto mismo va a pasar, perdón que pase muy rápido, cuando llegamos con el Imperio Persa, que es el que sigue. Después estamos ya acá entre los siglos sexto a siglo primero antes de Cristo, ¿sí? Se supone que es el gran silencio de la Biblia, que más o menos es lo que alude el término intertestamentario. Y miren, el Imperio Persa es toda esa región, va hasta casi la India. Después los griegos con Alejandro Magno, cuando llegan y toman Persia, se toman toda esta, digamos, como todo este territorio. Y miren el impacto tan fuerte que tiene para la construcción de la cultura y la sociedad israelita, que cuando llega Jesús a la tierra, cuando nace, Jesús habla el idioma de los persas, que es el arameo. No habla hebreo, habla arameo. Eso es muy importante, ¿sí? Va en dinámica, es un pueblo grandísimo, hay una dinastía que es la dinastía Queménida, configura toda la construcción se llama Estado-Templo, ¿sí? Porque la región de Palestina, que va a ser para el caso del Nuevo Testamento lo que sería tanto la Judea como la Galilea, es actualmente el territorio de Israel, estaría gobernada toda como una provincia que se llaman satrapías y las van a gobernar caudillos criollos que han llevado al centro, al epicentro cultural y político y económico de Persia, los educan a estas élites judías, las educan como persas y después las nombran, las envían con los poderes de gobierno y los mandan a sus regiones respectivas. En la satrapía de gobierno desde Jerusalén, desde el Templo de Jerusalén. Entonces el Templo de Jerusalén se vuelve la sede política, económica, cultural, religiosa. Sí, por eso se llama Estado Templo. Por eso cuando llega en la época del Nuevo Testamento, llega Jesús, pues el templo es la gran institución israelita. De hecho, miren que va a nombrar lo que les he comentado ahorita, judaísmo el segundo templo, porque el templo es la institución más importante, es el ombligo
de lo que es ser judío, del juda, incluso acá se puede ya empezar a hablar como del término judaísmo. Antes de Persia se habla de los hebreos, ¿sí? Después de Persia se habla de judaísmo, o sea, es la cultura. Jesús era judío, ¿sí? Mejor dicho, está la matriz. Esta es la base fundacional de la cosmovisión, del sentido de la vida, de lo que le da el sentido común para cualquier judío, incluyendo a Jesús mismo. ¿Sí? Es increíble, es más, es tan fuerte que hay que recordar que en el libro de Isaías, el libro de la consolación de Isaías, que por los académicos es llamado el Deutero Isaías, Isaías 44, precisamente se llama a Ciro, que ustedes lo están viendo ahí en pantalla, Ciro II, sí, que es uno de los líderes gobernantes aqueménidas más importantes, lo llama Mesías, lo celebra como Mesías, Mesías. Y eso es mucho decir. Vamos a pasar más rápido para ver entonces, ya después de que el imperio persa pasa, pasé muy rápido acá porque llegaste a los romanos, me salté incluso la época helenística, que es supremamente importante, siglo tercero, siglo segundo, siglo primero antes de Cristo, llegan los griegos y, y hay una configuración griega doble porque están los griegos de Egipto y están los griegos de Siria. Se llaman Seleucia los sirios, se llaman Ptolemaicos los egipcios por los nombres pues, de los representantes, que eran los generales, los diádocos pues, de Alejandro Magno, que tomaron el poder y generaron las dinastías de poder. Y llegan los romanos, porque quiero llegar al punto del Nuevo Testamento, toman la infraestructura que los griegos heredaron de los persas, ¿sí? Cambian la lengua. ¿Sí? Por eso incluso Palestina es muy común que se nombre que en general había un bilingüismo o multilingüismo. Y era muy común que la gente, por asuntos de comercio, como nuestra América en completa con el Caribe, con el inglés, la gente entienda términos en inglés. Entonces, en la época que la gente entiende nuestra era, hay dos dinastías muy importantes con un intermedio de guerra civil. Está la dinastía Julio-Claudia, que es la dinastía que creo que casi todo el mundo reconoce por las películas y por los libros, porque está Augusto, está Tiberio, está el famosísimo Nerón, ¿cierto? Esa es la familia que desciende precisamente, digamos, de la estirpe de Julio César. Y al morir Nerón, al ser asesinado de hecho, hay una guerra civil interna en el Imperio Romano y ahí sucesivamente van pasando cuatro generales, Galba, Otón, Vitelio. De hecho, hay un año que por meses cambiaron de emperador, Galba y Otón, sí, duraron como 1 o 2 meses Galba, si no estoy mal. Y después viene la otra dinastía, que es la dinastía de los Flavios, de Vespasiano. Tito Flavio Vespasiano era el nombre de él, y por eso se llama la dinastía Flavia. Y eso llega hasta el final hasta terminar el primer siglo de nuestra era. Eso es todo el marco cronológico de la escritura del Nuevo Testamento del cristianismo primitivo, palestinense, asiático, egipcio, que son los que están representados puntualmente en el texto del Nuevo Testamento. Y tenemos
pues a Vespasiano, a Tito, ellos dos estuvieron en la toma de Jerusalén, la toma violenta por medio de 3 o 4 legiones romanas, y no estoy mal, estuvo la famosa 15ª legión allá triturando a Jerusalén. Hay que recordar que Jesús decía en su famoso discurso apocalíptico, que se llama Pequeño Apocalipsis Sinóptico, Marcos 13 y los paralelos en Mateo 24, 25, Lucas 21. Empieza diciendo, miren el templo de Jerusalén, yo les digo que este enorme templo con estas enormes piedras tan monumental, tan descomunal, pues de él no va a quedar piedra sobre piedra. Precisamente está hablando de la destrucción años más tarde del templo de Jerusalén por parte de los romanos, con Tito a la cabeza, que era el general que estaba a cargo de la destrucción del imperio, perdón, de la destrucción de la ciudad y del templo. ¿Sí? Y tenemos el famoso Domiciano, que es el del Apocalipsis de Juan. Finalmente terminamos con Nerva. Bien, vamos a mirar un poco eh, más amplio la línea histórica de los textos, que creo que es algo que ha sido importante. Esta literatura del JST es literatura del judaísmo del Segundo Templo. Y ustedes van a encontrar ahí que está la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, la Biblia cristiana, que es el Nuevo Testamento, ahí incluida, ¿sí? O sea, esta literatura del judaísmo del Segundo Templo es la biblioteca, compuesta por dos grandes, digamos, como secciones. El Antiguo Testamento, entonces tenemos los componentes del Antiguo Testamento, la Torá, que es la ley, los Neviim, que son los profetas, los Ketuvim, que son los escritos. Eso es conforme como después los rabinos hicieron, digamos, como la configuración, con el famoso acrónimo de la Tanaj, ¿no? TNB, precisamente pues esta triple configuración. Pero también está el Nuevo Testamento. Tenemos a Pablo, está en un riguroso orden cronológico, ¿listo? Pablo es el primer escritor del Nuevo Testamento. Digo Pablo, entre comillas, aludiendo a sus escritos, Primera de Tesalonicenses. Están los Evangelios, más los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis y las cartas católicas. Junto con ellos, ustedes pueden ver que más atrás, antes, digamos, como una especie como de estrato anterior primitivo a la Biblia hebrea, o Antiguo Testamento, aparecen las famosas tradiciones escritas y orales del norte y del sur. ¿Listo? Que están ubicados con los santuarios y el sur con el templo y el palacio. Hay varios santuarios en el norte que es muy, muy importantes que configuraron tradiciones en torno a ello y por tanto escritos. Y junto con la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, pues aparecen, ojo, los apócrifos, la Biblia griega, la Septuaginta, y con el Nuevo Testamento, la era cristiana, aparecen también los apócrifos, Qumran, Filón de Alejandría, Flavio Josefo, las tradiciones rabínicas, simplemente por nombrar, digamos, con qué literatura está asociado, está vinculada cada uno de estos corpus. Bien, eh, como les decía ahora, ¿cuáles son los elementos fundantes de la fe de los judíos primitivos? Estamos hablando del judaísmo de esta época, del judaísmo antiguo, ¿sí? Del segundo templo, de Jesucristo, ¿vale? Son dos elementos fundamentales que en general si uno lo mira desde un punto de vista de la historia de las religiones, es de cualquier religión. Pues a cualquier religión la configuran dos elementos. Primero, costumbres y prácticas. Y segundo, creencias. ¿Ok? Las costumbres y las prácticas para el caso del judaísmo son tres esenciales. O sea, era algo de rigor de todo judío. Construía un judío como judío y a una judía también como judía. Ir al templo y tener el templo como un elemento esencial de su vida de fe. De hecho, oraban mirando al templo 3 veces al templo en el caso de los fariseos. Estaba el Shabbat, que era de rigor, viernes en la noche, sábado, ¿cierto? Para nombrar con nuestro término de calendario, circuncisión. Esos tres elementos eran fundamentales de la formación de la identidad de un judío. Un judío era aquel que tenía estos tres elementos como prácticas y costumbres, el hijo precisamente del gran patriarca Jacob, ¿sí? La mamá, ¿cómo se llamaba? Miriam, ese es el nombre de la hermana de Moisés, ¿sí? Uno de sus hermanos, así llamado por el Nuevo Testamento, Jacob es precisamente Jacob, ¿sí? El justo. Esos son términos de toda esta construcción, es decir, solamente mirando los nombres, mirando sus prácticas, el poner nombres es una práctica, sus prácticas, ser justos. A José también en el Nuevo Testamento, Mateo dice que es justo, el papá putativo de Jesús.
José de Nazaret es justo, lo dice el texto, Dikaiosine, ¿no? El justo. Está hablando de sus prácticas, que es piadoso, qué significa todo eso. Está hablando de una familia judía hecha y derecha, tradicional, una fe fundamental. A esto hay que agregarle, eso todo está en los apócrifos, todos esos elementos de construcción de identidad y costumbres. Hay que agregarle los siguientes conceptos que para nosotros, como cristianos, es común y corriente, hace parte de nuestra fe fundamental, pero que no era así para todos los judíos. Por ejemplo, el monoteísmo modificado y sus seres intermedios, angelología y demonología. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Los saduceos, que también eran judíos, ¿sí? No creían en la resurrección y no creían en los ángeles y los demonios. ¿Por qué? Porque no aparece en el en estratos más antiguos del Antiguo Testamento. Valga repetir tantas veces el término antiguo. Por ejemplo, en los Salmos no aparece la concepción de la vida más allá de la muerte y muchos textos del Antiguo Testamento. Por eso los saduceos se ríen de Jesús, por ahí en un texto de Marcos, que es en el capítulo número 12 y citando un texto que ellos no reconocen como parte de de la fundación de las creencias y las costumbres de los judíos, que es el libro de Tobit, le traen si es el libro de Tobit, creo que es el libro de Tobit, le traen el caso de una mujer que se casa con varios hombres. Ahí está la ley del levirato, ¿no? Se muere el hermano y después se muere el otro hermano. Entonces que en la resurrección, cuando llegue el día de la resurrección, ella será hija de quién, será esposa de quién. Eso es una burla, ¿sí? Porque yo no creo en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Eso es un asunto muy importante ver que en la época de Jesús ese judaísmo estaba constituido por diferentes grupos o movimientos que tenían conceptos que no coincidían entre sí. El monoteísmo modificado es muy importante porque se modifica por lo de los ángeles y los demonios. ¿Sí? Si uno mira, por ejemplo, el Antiguo Testamento, eh, la demonología es muy escasa, supremamente escasa. Job, aparece Satán, en Tobit aparece algún demonio, ya. En cambio, en los apócrifos judíos está por todos lados. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, está por todos lados los demonios y los ángeles. ¿De dónde vino estos conceptos de la angelología, la demonología? Y la angelología es súper importante para la cristología, porque hay algunos grupos judíos de la época de Jesús, que para los fariseos también fue un problema y los rabinos fue un problema, ese tipo de movimientos que ellos llamaban minim o heréticos, porque ellos empezaron a tomar ciertos arcángeles como si fueran divinidades, digamos como que si fuera una apoteosis perdón, ángeles que fueron divinizados, como entidades casi a nivel de Yahvé, ¿sí? Como por ejemplo Rafael o Gabriel, el arcángel. Los rabinos hablaban de dos poderes en el cielo, de un grupo judío que creía en dos poderes en el cielo. Y eso es muy importante porque en la carta a los hebreos, los tres primeros capítulos de la carta a los hebreos, todo el tiempo están hablando de angelología en el contexto de la cristología, para hablar de Jesús, y además dicen que Jesús es Mesías de la orden de Melquisedec. Eso es Melquisedec, pues, ¿quién es? Es un personaje que solamente aparece una vez por allá en Génesis, ¿ya? Y se quedó. Entonces, pero Melquisedec aparece muchas veces en los textos apócrifos, en la literatura gnóstica, bueno. Y el pensamiento apocalíptico, pues, ¿qué más decir? Sí, por ahí entre los teólogos, especialmente los teólogos del siglo pasado, siglo XX, se decía que sin apocalíptica, sin escatología, no se entiende el Nuevo Testamento. Pues porque evidentemente la cristología del Nuevo Testamento se entiende como un desarrollo de la escatología. Jesús es la culminación del juicio, o sea, la muerte y resurrección de Jesús es la culminación del juicio final, literalmente. Pues se habla del ya, pero todavía no. Y eso deberíamos hablar un poco más largo, pero simplemente lo anoto acá y sigo, lo dejo de pasada para que entendamos que el pensamiento apocalíptico es fundamental para entender el Nuevo Testamento. Supremamente fundamental. De hecho, el cristianismo primitivo, especialmente el palestinense, surgió en el judaísmo como un movimiento muy específico porque tenía una tesis sobre quién iba a ser el Mesías, que lo veía a partir de una exégesis del siervo sufriente. ¿Sí? Y el siervo sufriente que resucita. Esa es una tesis muy particular. Y tomaban textos del Antiguo Testamento para hacer la exégesis en las sinagogas y los textos eran en griego. Entonces, por eso en las sinagogas se vieron como que la Septuaginta les estaba dando problemas,
que era muy laxa, digamos, como en su traducción. Acá que estamos pues precisamente hablando entre traductores, pues por eso se llegaron otras traducciones más estrictas, más sucintas, más literales. Teodosión, así, Aquila y Símaco. Esas traducciones se dieron precisamente por esta discusión, por el ensanchamiento en el pensamiento apocalíptico. O sea, el pensamiento apocalíptico detonó y desarrolló la teología cristiana y hasta el día de hoy, ahorita estamos hablando de entrar precisamente de eso. En Norteamérica, siglo XX, siglo XIX, pues vio a luz un montón de movimientos apocalípticos, ¿sí? Hablando del juicio final, yo sé que en el mundo católico no se discute tanto, pero en el mundo protestante todavía es un debate el asunto del rapto, y hablar de la tribulación, pretribulacionista, posttribulacionista, dispensacionalismo, postdispensacionalismo. Entonces, una discusión que creo que todavía sigue teniendo cierta avidez, y eso es pensamiento apocalíptico, puro pensamiento apocalíptico. Han pasado 20 siglos y seguimos, y el pensamiento apocalíptico sigue teniendo una gran vigencia y una gran validez. Bien, vamos a pasar un poco más rápido, me permito, solamente citar esto, que son los cánones antiguos, porque está hablando ahorita de la canonicidad. Algunos dirán, bueno, estos apócrifos ponen en cuestión la verdad, porque muchos relacionan la verdad con la inspiración y la canonicidad. Ahí hay que hacer cursos porque son términos muy complejos, son conceptos muy complicados. Se llegó a a la canonicidad o la elaboración de cánones a través de un desarrollo histórico y filosófico complicado. Vemos también con la inspiración. Yo simplemente quiero anotar acá que en la literatura rabínica se hablaba de los sefarim, Gesonim, que son los libros externos. Y acá hay una cita que yo traigo, que lo voy a dejar para que la vayan leyendo mientras voy hablando, que es del Sanedrín, ¿sí? Perdón, pero no es del Talmud, sino que es del Midrash. Y ahí se está diciendo que prácticamente es un hereje el que lea libros extraños, externos. Y está hablando de estos textos que nosotros consideramos, pues, están entre algunos de los que nosotros hablamos de apócrifos. Por ejemplo, para los rabinos, los libros de Enoch eran despreciados, pero no para los de Qumran, que eran más estrictos que los fariseos y que los rabinos en el cumplimiento de la Torá. Porque en Qumran, en la biblioteca de Qumran, se encontraron los textos del primer libro de Enoch, entre otros como jubileos y otros más, sí, esa tradición enóquica, y no había ningún problema. Entonces, hay ahí elementos que para nosotros es desconocido, hay que entrar a estudiarlos, estos procesos de canonicidad, porque movimientos que eran más estrictos que los fariseos, que para nosotros es un referente de ser estrictos con el cumplimiento de la ley, pues movimientos mucho más estrictos tenían un canon que nosotros pensaríamos hoy que es muy amplio, porque abarcan apócrifos del Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces, hay muchos elementos, digamos, como para tratar de mirar. Vamos ahora sí a pasar a esta biblioteca. Hay muchos criterios para tratar de entrar a verla, cronológicos, temáticos. Yo trato de darles este primero, como un primer acercamiento. Pueden ver los otros acercamientos también, pero este es por géneros. Los libros tienen géneros. Una biblioteca tiene géneros. Uno va, por ejemplo, a una librería y no va a conseguir libros y no se ubica porque los géneros son categorías o criterios de ubicación. Entonces uno va a buscar novelas, entre novelas históricas, de ciencia ficción, poesía, ¿cierto? O puede buscar, por ejemplo, filosofía o va a buscar teología. Entonces esos rótulos son categorías. Esos rótulos son géneros. Eso que vemos como categorías o rótulos realmente son géneros literarios. Vamos a mirar esta, digamos, como esta biblioteca por medio de esos géneros literarios. Hay unos apócrifos narrativos. Carta de Aristeas, que muchos habrán escuchado porque han escuchado el término Septuaginta. De ahí viene el término la Septuaginta. En esa narración de la Carta de Aristeas, que es del siglo segundo antes de Cristo, escrito en griego, que contiene una apología del judaísmo y una exégesis alegórica sobre cómo es que realmente se debe ser fiel a Yahvé, pues aparece la historia de cómo es que se traduce del hebreo al griego la Biblia, el Antiguo Testamento. Está el libro de los jubileos. No sé si lo están viendo bien porque creo que es un poco, un poco pequeño, pero para no detenerme en la lectura, voy a ir citándolos, esperando que ustedes lo puedan ir leyendo. El libro de los jubileos es un libro muy importante. Se llamó también Pequeño Apocalipsis, por ejemplo. Es un texto que es alegórico y es una expansión narrativa que va desde Génesis capítulo uno hasta el Éxodo capítulo 2. Es maravillosa, es tremendamente importante este texto. Maravilloso. No sé si alguno de ustedes ha leído antes a Flavio Josefo.
en el texto de Antigüedad Judaica. Si no lo ha hecho, se lo recomiendo. Ese texto es muy parecido al de Jubileos porque amplía con un montón de leyendas, de narraciones que uno no encuentra en la Biblia, pero le suenan a uno como a cosas de la Biblia, que es muy importante. Está también otro texto que se llama precisamente Antigüedades Bíblicas del Pseudofilón, que tiene también ese criterio de ser expansiones narrativas. Casi todos estos apócrifos narrativos son expansiones narrativas o son de hecho alegorías muy, muy elaboradas. Está la Biblia perdón, está la vida de Adán y Eva en griego y también en latín, que la ven ahí. Este texto toma elementos que están en el Génesis, pero los elabora más allá y aparecen personajes como por ejemplo Lilith, que es la primera esposa que tiene Adán, ¿sí? Es una especie como de Eva, pero una Eva rebelde y en cierto caso también maligno. Están también los paralipómenos de Jeremías o los hechos o las crónicas, perdón, de Jeremías. Está el tercer libro de Esdras. Esdras está en la Biblia, pero Esdras llega hasta cuarto libro de Esdras. Por ejemplo, en la Septuaginta está como primer libro de Esdras, de hecho. Está el tercer libro de los Macabeos. En la Septuaginta aparece hasta el cuarto libro de los Macabeos, de hecho. El cuarto libro de los Macabeos es un texto más bien sapiencial o filosófico. Este tercero es una expansión también. Está la vida de los profetas, están los salmos de Salomón, las odas de Salomón, que son textos de origen farisaico, que son textos muy interesantes porque desarrollan mucho la concepción que los fariseos tenían del Mesías y de la resurrección. Vamos a continuar y vemos los apócrifos sapienciales. Yo tomo cuatro, hablo de la oración de Manasés, el cuarto libro de los Macabeos, el libro Arameo de Ajicar, que es una colección de apotegmas o sentencias de sabiduría, ¿sí? Y está el libro que es una novela muy bella, aparece como apócrifo sapiencial, pero realmente es una novelita helenística que se llama José y Asenet. Ese José es el hijo de Jacob y Asenet es la esposa egipcia que tiene Jacob. Es un texto donde se desarrolla la ataraxia, es decir, cómo en la vida matrimonial se contiene la castidad. Y también habla de la inmortalidad y la resurrección. Este texto es un texto muy querido por el cristianismo antiguo, por la iglesia antigua, increíblemente querido, pues precisamente los términos que estoy, o por los temas que estoy comentando acá. Acá hay unos textos que son los apócrifos apocalípticos, que de pronto son los más conocidos o reconocidos de pronto por los medios de comunicación, que son a los que se les da más sensacionalismo. Yo no sé si ustedes habían escuchado alguna vez de los oráculos sibilinos, de la síbila, ¿sí? Son 7 libros y marcan un arco, se supone que marcan, porque la primera síbila es una síbila que es mesopotámica, pasa por todos, egipcia, griega y finalmente judía, ¿sí? Y son textos políticos, porque las profecías que da básicamente son lecturas. De hecho, la apocalíptica es de hecho una crítica política. El Apocalipsis de Juan es un texto eminentemente de teología política. Literal, es hermosísimo, es un texto maravilloso, es una crítica contundente. Lo mismo la segunda parte del libro de Daniel, que es apocalíptico. La primera parte es una novela palaciega, hasta el capítulo quinto, sexto, si no estoy mal, y ahí en adelante es apocalíptico. Todos estos textos tienen una connotación eminentemente política, ¿sí? Y evidentemente escatológica también. El libro de Enoch etiópico, porque el idioma en el que se recupera el libro completo de Enoch, que son 108 capítulos, es en Ge'ez, en etiópico, pero se sabe que tiene porque se encontró en Qumran, que pues se escribió originalmente en semita, en arameo, fundamentalmente, pero también tiene una traducción al griego. Sí, casi todos estos textos tienen una vida muy larga y una composición muy extensa y muy complicada de explicar porque están escritos en un montón de idiomas, porque fueron traducidos en varios idiomas. Están en eslavo, están en copto, están en siríaco, que son idiomas muy complejos. ¿Sí? Bien, vamos a pasar y vamos a mirar. Permítame, no me toma acá. Bueno, los últimos libros apocalípticos son el cuarto libro de Esdras que les comentaba ahora, que está incluso en árabe, traducido en árabe. Está la famosa Ascensión de Isaías, ¿sí? Y también están, entre otras obras, los Apocalipsis siríaco de Baruch y griego de Baruch, el Apocalipsis de Elías, de Sofonías, de Cesdras, de Cedrac, perdón, de Esdras.
de Abraham. Ese Apocalipsis de Abraham es muy, muy importante y muy interesante de estudiar, porque además es un texto filosófico, en al menos los primeros 8 capítulos, ¿sí? Los primeros 12 capítulos, perdón, está el Apocalipsis de Moisés, que es también la ascensión de Isaías, y el Apocalipsis de Jeremías, un montón de Apocalipsis. Cuando uno se va al caso de los apócrifos del Nuevo Testamento, se encuentra con un montón de hechos, de evangelios, de Apocalipsis también, de cartas. Bueno, voy a dejarlo hasta acá para que demos espacio a las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Juan Esteban Hernández. Qué tema tan apasionante, tan interesante. Se me plantearía yo ahí a manera de referencia la pregunta, ¿no? Se ha hablado mucho sobre si el periodo intertestamentario es una etapa de silencio, así se le llama muchas veces, ¿no? Comúnmente la etapa de silencio, porque no hay voces proféticas o canónicas, ¿no? En estos 4 siglos. Pero bueno, lo que hoy usted nos ha planteado nos muestra que evidentemente no es una etapa de silencio, es todo menos una etapa de silencio, es una etapa de mucha actividad que además prepara a la humanidad, ¿no? No solamente al pueblo del pacto para la venida del Señor, y desde ahí podemos establecer pues la importancia, ¿no? De este tipo de literatura y de este periodo histórico que prepara, insisto, al mundo para la venida del Señor. Tenemos varias preguntas ya preparadas. Te voy a tomar solamente 2 minutitos para rápidamente hacer unos anuncios sobre los próximos diplomados que tenemos ya muy en puerta. Si me ayudan ahí, por favor, compañeros, con los flyers, no sé si los tengamos ya disponibles. Muchísimas gracias, Ronald. Y bueno, pues hacer la invitación para estos diplomados. El primero en consejería familiar, donde se van a estar abordando temas de familia, psicología, consejería, atención pastoral, crisis y resolución de conflictos, son nuestros ejes temáticos. Iniciamos ya el 9 de agosto, estamos a poquito más o menos mes y medio de poder iniciar. Ahí en la parte de abajo está la página del campus virtual donde les pueden dirigir para recibir la información correspondiente al curso. Y el segundo, que además creo y no creo, tiene que ver con el tema que hoy el profesor Juan Sebastián nos está exponiendo, el diplomado sobre Nuevo Testamento, ¿no? Donde se abordan los evangelios, las cartas, la historia, el apocalipsis, todo este tipo de géneros literarios que, como ya hoy explicó el profesor, pues sí también tienen un paralelismo con esta teología y con esta literatura del primer canon, ¿no? De la etapa del primer canon. Inicia también el 9 de agosto, duramos 4 meses en la página campusbiblico.com, los números de contacto de cada país y bueno, la información general sobre la propuesta académica que tenemos en el campus bíblico de las Sociedades Bíblicas Unidas. Vamos a iniciar ahora sí, por favor, profesor, con las preguntas. Un tema que llamó mucho la atención en el chat, la referencia que hiciste al principio de la etimología, la raíz, el significado primario del concepto de apócrifo y su conexión con la historia del dogma, ¿no? De las grandes verdades de fe que nos unen como cuerpo de Cristo, que no cuestionamos, que damos por ciertísimas, que damos por hecho. Porque esto al final de cuentas nos habla mucho de la literatura que tiene influencia en el pensamiento del pueblo judío, el del pacto, el hebreo, el del pacto, en los autores bíblicos que se desarrollan en ese tiempo, y de ahí pues buscar establecer, ¿no? El alcance que pudiera tener o no estas ideas paralelas, ¿no? De esta literatura para la percepción del cristianismo del primer siglo, ¿no? Entonces, luego entonces podríamos preguntar, ¿cómo abordar hoy este tipo de literatura? ¿No? Por ejemplo, lo que comúnmente se le llama los deuterocanónicos, ¿no? Los que hoy diferencian el canon del Antiguo Testamento católico y protestante, y qué valor referencial pudieran tener hoy, ¿no? Independientemente de que se acepten como inspirados o no, qué valor referencial pudieran tener para el estudio de las escrituras, ¿no? Para una lectura ya desde la iglesia de este siglo. Bueno, ese es un problema complejo. Apócrifo, no. Apócrifo es un término griego, após y cripto, calipto, que significa oculto, calipto, y após es lo que está por debajo, lo que ha sido oculto. Entonces, apócrifo, perdón, quiere decir precisamente textos que por una razón eclesiástica
se han puesto al margen. Los judíos utilizaban un cuartico, que es la Gemara, donde guardaban libros, pero no porque los quisieran ocultar, sino porque era la Torá que ya estaba desgastada, entonces por el respeto absoluto que le tienen a la Torá, al texto escrito, entonces no la botan, no la destruyen, sino que la guardan, ¿sí? Y algo así pasaba porque mucho de digamos como las costumbres de la sinagoga pasaron al cristianismo en general, ¿sí? De hecho, por eso es que leemos, bueno, lo mantiene la Iglesia católica, sobre todo con sus tres ciclos de lectura de los textos, pero también se da en el protestantismo, en el culto, ¿no? Que se lee un pasaje, eso es muy de la estructura litúrgica judía. Entonces ahí también guardaban, o sea, tenían como cuarticos donde guardaban textos, pero acá sí eran textos que se consideraban que estaban, que no fundaban ni las creencias, ni las costumbres y las prácticas de la comunidad. Es muy curioso porque es que el punto, digamos, aunque es política eclesiástica, esto quiere decir que no es toda la comunidad, sino que son sus jerarcas respectivos, si hay algo que hace toda la comunidad y es su costumbre. La costumbre de toda la comunidad es la que le da la categoría a un texto de ser un texto inspirado, pues de tener una relevancia, ¿sí? Entonces cada comunidad de fe, pasando los tiempos, es la que le da por su uso, por la fundación de su fe en esos textos y en ese uso, le da ese estatus, ¿sí? Y es muy curioso porque, por ejemplo, el cristianismo antiguo, tenía el Pastor de Hermas como un texto fundamental y era canónico. Pastor de Hermas, ahí se lo dejo para que lo busque, un texto muy bello, muy hermoso. Las cartas a Diogneto, por ejemplo, que son los famosos padres apostólicos, la Didaje, que es bellísima también. Pero nosotros no, nuestras comunidades de fe hoy, independiente de las denominaciones católicas y protestantes, no tenemos esos textos como referencia o apoyatura a nuestra fe. De hecho, el canon, es decir, pero ya como concepto, no como término, al concepto apócrifo lo construye el concepto de canon, o sea, están unidos apócrifo y canon. ¿Por qué? Porque es el canon el que se construyó en el siglo XVI y es digamos, por la relación que tiene la Iglesia con lo que pasa en Europa por el luteranismo, entonces la contrarreforma, ¿sí? Antes no se creó un canon como lista de textos se crea en el siglo XVI, pero ya el luteranismo había creado un canon, y entonces eso de canon como lista es algo relativamente reciente, entonces, pero repito, eso es dependiendo de cada una de las comunidades de fe. Apócrifo sigue siendo un término que hace referencia a esos textos que están marginados, que han sido ocultados por políticas eclesiásticas y por ese tipo de usos, y que en nuestro medio, pues, digamos, están revestidos con la curiosidad, la especulación, ¿cierto? En fin, como, digamos, como con todo ese tipo de sentimientos a la hora de aproximarse a ellos. Listo, gracias, profesor. Y sí, que al final de cuentas, como referencia de una realidad histórica, pues son muy necesarios, ¿no? Las expectativas mesiánicas derivadas de este periodo histórico, de esta etapa y de la literatura de esta etapa, ¿no? De la situación del pueblo como colonias, dicho coloquialmente, o sea, satrapías de diversos imperios, babilónico, medo-persa, griego, romano, ¿no? Que es lo que sucede previo a Jesús. Y desde luego de la literatura de la época, incluyendo, pues por ejemplo, usted lo mencionaba, ¿no? Lo encontrado en Qumran, que hoy tanto se cita para las bases textuales y la crítica bíblica moderna, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la clave, el argumento, el éxito de la iglesia del primer siglo para lograr desarrollar una cristología diametralmente opuesta a las expectativas mesiánicas de la época, ¿no? De un Mesías de carácter independentista, y a la vez encontrar argumentos desde lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? Incluso de estas literaturas paralelas, para justificar la propuesta de Jesús? ¿Cómo establecer un puente entre esta literatura y lo que la iglesia del primer siglo desarrolla ya en torno a la propuesta mesiánica de Jesús? Ahí voy a ser muy polémico, voy a tratar de ser muy corto también, porque eso es muy extenso. La cristología y de hecho el mesianismo es todo muy complejo porque se desarrolla desde la época de David. Y bueno, entonces para ser claro, porque me hablan de éxito, ¿no? Entonces el éxito fue, en el caso, digamos, como la corriente principal del cristianismo primitivo, que estaría, digamos, como representado por una especie de protopaulinismo. O
esas iglesias que tienen esa configuración eclesiástica de las comunidades de Pablo, es decir, con un obispo, con doctores, ¿sí? Ellos se utilizó el siervo sufriente, una exégesis del siervo sufriente, ese fue el éxito. La verdad, porque es muy estimulante, súper estimulante, muy bello, ¿sí? ¿Por qué? Porque les permite conectar directamente y señalar a Jesús como el Mesías esperado. Me parece un asunto muy bello. Y eso se encuentra incluso en los relatos de la pasión, bien estudiados, los relatos de la pasión que aparecen en los evangelios del Nuevo Testamento, ¿no? Todos ellos, incluyendo el de Juan. Eso es un asunto que hay que estudiarlo muy bien porque es un personaje fundamental, la exégesis del siervo sufriente. Pero también hubo otro, digamos, como otro modelo de cristianismo, no de esta corriente principal, sino que después en el siglo segundo se desarrolló con las corrientes de los cristianismos gnósticos, que también fue muy exitosa. El gnosticismo fue tremendamente exitoso en el siglo segundo. De hecho, fue un gran problema para la iglesia antigua, un grandísimo problema. Y es una mistificación del Mesías. Y eso ya se ve en los apócrifos puntualmente. Por ejemplo, en el segundo libro de Enoc, que se llama el Enoc eslavo también, hay una figura, bueno, Enoc es un personaje muy importante, supremamente importante en el Antiguo Testamento. Enoc aparece varias veces, pero pocas, una vez en Génesis, otra vez por allá en un salmo y otra vez por allá en el libro, que es un libro deuterocanónico, que es el Ben Sira, o el libro pues del eclesiástico. Y en ese pasaje del eclesiástico, que es el elogio a los padres, hay un pasaje dedicado a Enoch y lo llama modelo, y el término en griego es paradigma, modelo de piedad. Y Enoc fue uno, junto con Moisés y Elías, de los que fueron asuntos, elevados y raptados por Dios, por su fidelidad y por su piedad. En Génesis 5 dice, por ejemplo, que Enoc caminaba con Dios. Caminar es una metáfora para hablar que se comportaba como le gustaba a Dios. ¿Sí? Y Dios se lo llevó, se lo raptó. Entonces, por eso Enoc, como es raptado y viaja a los cielos, pues en el imaginario judío es una figura tremendamente, digamos, estimulante porque se imagina pues que si se ha viajado, conoce muchos secretos, conoce el paraíso, conoce el infierno, conoce un montón de cosas, conoce los secretos. Entonces, por eso la literatura de Enoch es muy amplia. Y Enoch, en el segundo libro de Enoch, es, eh, es subido de rango. Entonces se transforma en un ángel que se llama el Metatrón. ¿Sí? Y estas transformaciones en el judaísmo eran muy comunes para hablar de personajes que, o sea, para ir cruzando esa delgada línea del monoteísmo radical al monoteísmo modificado, en donde está el cristianismo, en donde está la cristología. Sí, porque recuerda que en el Evangelio de Juan a Jesús le dicen muchas veces, en el capítulo le dicen, es que no te vamos a apedrear por ninguna buena obra que estás haciendo, sino por lo que dices, porque tú siendo hombre te haces como Dios, y Jesús está citando un salmo. ¿Sí? Entonces es el asunto de entender una persona, una figura humana que es ascendida en su rango, en su estatura. Eso ya estaba pasando en los apócrifos, como estoy comentando. Entonces, y eso después, a eso le saca mucho partido y mucho jugo, como se dice acá en Colombia, le saca mucho provecho los gnósticos por toda esa corriente, en donde fácilmente se hace una mistificación del mesianismo de Jesús y se le ve como un Mesías trascendental o trascendente. Entonces ya no es un Mesías que me exige una ética, ¿sí? Una fidelidad, una apertura frente al hermano, una radicalidad, sino que me lleva a unas prácticas esotéricas, básicamente, que se desarrollan mucho en el gnosticismo. Entonces esas dos fueron dos grandes, muy exitosos, quiero decir por grandes, movimientos que desarrollaron el mesianismo. Uno, la corriente principal, que la acabo de comentar, con el siervo sufriente de Isaías, y el otro es pues con una especie como de divinización de figuras angelológicas, como por ejemplo el Metatrón, entre otros. Gracias, profesor. Un tercer tema así muy general para aterrizar lo que nos ha estado mencionando, el tema de la apocalíptica, que también salió sobre ahí en su disertación, ¿no? Leía yo hace tiempo que se calcula que más o menos un 70% son citas del Antiguo Testamento, ¿no? Y sin duda encuentran mucho paralelismo, ¿no? Con esta literatura de la que nos ha estado usted hablando, ¿no? Y que se desarrolla tan fuertemente en este periodo de la cautividad y siglos posteriores, ¿no? Y lo cual representa en verdad pues todo un desafío, ¿no? Cuando ya desde el filtro del cristianismo
pues se busca interpretar este tipo de literatura. Entonces, de nueva cuenta, la pregunta sería, ¿cómo establecer una línea de pensamiento, una línea de interpretación, sí, un recorrido lineal, ¿no? Desde la denuncia, como bien decías, ¿no? Esta denuncia política que Juan de Patmos hace en su libro, ¿no? A una cultura tan específica, en un contexto literario también tan específico, ¿no? Cómo crear esta línea hasta el entendimiento del mensaje que hoy tiene el Apocalipsis para la iglesia, ¿no? Sin obviar, obviamente, pues estas influencias literarias e históricas propias de la época. Muchas gracias. Y me permite de pronto como precisar algo que en lo que caigo ahora en cuenta que puedo traer confusión. Más que caiga cuando digo directamente lo político, nosotros entendemos la categoría política de una forma muy diferente, al menos como el judaísmo antiguo. El judaísmo antiguo entiende lo político del apocalipsis o sus apocalipsis por digamos, una relación que nosotros no haríamos hoy, que es con el monoteísmo, o sea, con la teología. ¿Por qué? Porque hay una apuesta muy seria, muy seria en el judaísmo y obviamente también en el cristianismo con el monoteísmo. Solo hay un Señor, así de sencillo. Y es sobre la tierra, tal cual, y es nuestro Señor. Pero los términos, ojo con esos términos también tienen funciones políticas. El término en griego es kyrios, ¿no? Que es fundamental. De hecho, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2 versículos 6 al 8 y siguientes, que es el famoso himno cristológico paulino, que es muy bello, que se dice que se le da nombre, sobre todo nombre, así va terminando ese himno, no sé si lo recuerdan, que empieza diciendo que Jesús no tomó su condición divina como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de ella, la famosa kenosis, ¿sí? El texto digamos, el himno de la famosa kenosis. Ahí se dice que se le da a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. Uno puede, digamos, hacer una reflexión mística al respecto e irse, no sé, a pensar cualquier cosa con qué significará eso de darle el nombre sobre todo nombre. Están hablando del nombre de Yahvé. Hay que recordar que ese nombre lo trató y lo sigue tratando el judaísmo con la máxima seriedad y respeto usando perífrasis, es decir, utilizando otras palabras para darle una vuelta, un rodeo y no decir Yahvé, sino que dicen, o incluso Jehová, pues, pero no lo dicen, dicen Hashem, por ejemplo, ahora es muy litúrgico el nombre, o le decían Adonai, o le decían Kyrios en griego. ¿Sí? Adonai es hebreo, ¿sí? Como Hashem también. Kyrios es griego, o sea, Kyrios, Señor. Y por eso en este himno que estoy comentando se le dice que se le va a dar el nombre que es sobre todo nombre, pues el nombre que sobre todo nombre es Kyrios. O sea, Jesús sufrió una apoteosis por su humillación. Es un asunto muy bello ver cómo él, buscando lo más bajo, es elevado a lo más alto. Se llama apoteosis en griego, ¿no? Un asunto muy bello. Y por ahí va precisamente el asunto que estoy comentando acá con la apocalíptica. Es que se toma muy en serio digamos, como todas las repercusiones que tiene el darle el nombre de Señor al Señor, incluso políticas. Entonces, cuando llega un emperador romano y se divinizaba, que era muy normal que los emperadores romanos se divinizaran, que tomaran funciones de dioses, ¿sí? Que se invistieran y todo ese tipo de cosas, eso implicaba no una afrenta solamente, implicaba la apostasía, demos los términos teológicos, implicaba una apostasía. Entonces, por eso el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, lo estaba nombrando ahorita, lo que está llamando es a rebelarse en contra de la apostasía. Por ejemplo, en las cartas con las que empieza el Apocalipsis, las famosas 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, no recuerdo, creo que es la de Tiatira, si no estoy mal, o la de Esmirna, no recuerdo muy bien ahora, pero está en el capítulo segundo. Se dice que el trono de Satanás, donde está sentado, está hablando precisamente de algo que era típico de la propaganda política romana, que era que le pagaban a funcionarios del Estado para que les cantaran himnos al emperador como Dios, ¿sí? Entonces tenía un templo donde se le cantaba, gente pagada por el Estado para hacer eso. A los que hacían eso, el nombre de su función era teólogos. Es un asunto pues que nosotros diríamos, pero qué, yo no hago eso pues, pero ese era el uso que se le da pues digamos a nivel político en ese momento. Pues claro, miren a lo que se está enfrentando el Apocalipsis, está haciendo un llamado a una rebelión, pero una rebelión política no en las categorías nuestras, que son categorías ideológicas, porque no es una categoría ideológica, ideología política, quiero decir, que serían las categorías de nosotros,
Hay que recordar que el siglo XX está llena de ideologías políticas, de izquierdas y de derechas, y ambas exigen revoluciones, han exigido revoluciones, evidentemente. No está hablando de eso. El judaísmo no tiene ese contexto, no está hablando de revoluciones en un sentido ideológico, está hablando de rebelarse en contra de la apostasía. Y lo está haciendo en nombre, o sea, un asunto teológico, un asunto de fe. Sí, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, cuando se está hablando de que el Apocalipsis es un libro de teología política, se está hablando de eso. Ahora bien, ¿qué sí se puede hacer? Se pueden leer, esos textos todavía nos pueden hablar nosotros hoy. Esos textos nos pueden llamar sí, por supuesto, porque sí, porque es que hay que recordar, yo le digo eso, yo tengo dos hijos que están pequeños, entonces cuando ellas hacen las tareas de religión del colegio, alguna vez uno llegó y me pregunté cuál es la religión de Jesús. Pues la respuesta, digamos, correcta es pues el judaísmo, ¿sí o no? Por supuesto. Pero la verdadera respuesta, la que tiene pues carne, sustancia, que es importante, es decirle, la religión de Jesús es el otro. Está en un texto del Nuevo Testamento. Jesús citando el Deuteronomio, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No está tratando de otro, la alteridad, y al prójimo como a ti mismo. Está hablando de la proximidad, está hablando del otro. El otro con O mayúscula y el otro con O minúscula que está al lado de él, esa es la religión de Jesús. Es muy bello. Entonces yo creo que el monoteísmo y hablar de la apocalíptica es una invitación a desarrollar una ética de compromiso con el otro. Y eso sí, creo que sí lo necesitamos muchísimo en nuestros pueblos, muchísimo. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos una gran conciencia de eso por la tradición que nos generó la teología de la liberación, que bien entendida es así, va en ese orden. De hecho, la fuente, ya con esto va a terminar la respuesta que está muy larga, la fuente desde la cual brevieron la teología de la liberación fue la profecía, los libros de los profetas y la apocalíptica. El segundo no se conoce tanto, pero sí. Sí, se ve más lo de los profetas, que es precisamente un llamado a una convicción radical de la ética. Eso es un asunto muy bien. Entonces yo creo que la apocalíptica tiene ese provecho para nosotros hoy en nuestra región, puntualmente. Un compromiso serio, un compromiso muy fuerte del amor al otro y pues que nuestra religión es el otro también, que es la religión de Jesús. Listo, pues muchas gracias, profesor. Qué importante este tipo de relecturas, en verdad, qué importante este tipo de enfoques desde la historia, desde la literatura, ¿no? Desde las diferentes fuentes que amplían mucho el contexto en el que se desarrolla lo que hoy llamamos el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y por ello mismo, pues obviamente la invitación, ¿no? A inscribirse a los diplomados, como los que anunciamos al principio, que precisamente sientan las bases para ir adentrándose en este tipo de cuestiones, en esta cosmovisión general tan importante a considerar al momento ahora del texto bíblico. Pues muchísimas gracias, profesor Juan Sebastián Hernández. Nos ha ganado el tiempo, tristemente, pero bueno, mucho para reflexionar, mucho para estudiar ahí. Un abrazo muy, muy fraternal, ¿no? A nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas, que estamos unidas en este proyecto, y nuestras oraciones en favor de la cátedra que estás dando. Concluimos así esta etapa y pasamos a anuncios finales con mi compañero Rolando Villena desde Bolivia. Muchas gracias. Evidentemente un tiempo muy especial. Y bueno, es tiempo de que les presente la nueva webinar para este viernes que viene. Aquí vamos a compartir un poquitito. Tenemos un tema muy interesante por el profesor Sadrach Mesa. Él tiene un doctorado y nos va a hablar sobre apuntes para una espiritualidad evangélica contextual. Ahora, muchos pueden decir, ¿y qué significa esto? ¿Qué está hablando? Yo creo que nos va a caer muy bien porque se refiere a una forma de vivir la fe cristiana evangélica que está generalmente muy enraizada en el contexto social, cultural, histórico y político en el que nos desarrollamos. Yo creo que este día va a ser para nosotros muy especial reflexionar en este aspecto sobre la espiritualidad evangélica contextual. Entonces, hermanos, quiero invitarles el viernes 27 de junio, marque, aparte este tiempo y prepárese porque será un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Perfecto. También es el tiempo de poder bendecir y decir, bueno,
esta noche hay fieles ganadores del recurso bíblico. Y permítame compartir con ustedes a los que realmente han sido los ganadores para este recurso bíblico. Por el Perú tenemos a Juan Carlos Guzmán. Por el Ecuador, María Mercedes Cabrera. Guatemala, Wilmer Gómez. Colombia, Fidel Fiquivita. Bolivia, Juan José Gutiérrez. México, Jorge Barrientos. Paraguay, Nancy Cabrera. Hermano, usted ha escuchado su nombre. El primer día hábil, acérquese a la casa de la Biblia y diga, hermano, he sido bendecido con un recurso bíblico. Vas a tener ese ejemplar y además puedes ver nuevos materiales que te van a bendecir en tu vida, conocernos un poco más. Hermanos, los esperamos. Muchas gracias por este hermoso tiempo que ustedes nos brindan y nos dan. Creo que debemos terminar con una palabra de oración y agradecerle a Dios por esta oportunidad de esta noche. Y bueno, después de la oración podemos abrir nuestros micrófonos y aprovechar aquello que siempre ya lo hacemos. Nos damos un saludito, levantamos la mano y bueno, nos vemos por unos minutos muy importantes. Oremos, hermanos. Apreciado Padre Celestial, gracias. Gracias en verdad porque hay hombres y mujeres que te aman, que están preparados y que nos están instruyendo cada día de a poco, Señor, en el quehacer bíblico. Bendice a ellos. Gracias también porque nos has permitido a cada uno de nosotros reunirnos y ponernos, Señor, con el corazón abierto de seguir aprendiendo y seguir experimentando en la vida cristiana. Gracias, Señor. Queremos agradecerte por este tiempo, todo el equipo y cada uno de los que nos han acompañado. Queremos encontrarnos el día viernes, Señor, otra vez en un nuevo webinar. Que la bendición y la gracia de Dios nos acompañe en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, abran sus micrófonos y manden su saludito. Que Dios los bendiga. Amén, pastores, bendiciones, muchas gracias. Bendiciones Gracias. desde Perú, bendiciones. Dios bendiga, gracias. Saludos, hermano. Dios los bendiga. Creo que sí, hermanos, desde El Salvador, Centroamérica. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas Les gracias por bendiga desde todo. Lima, Perú. Desde Lima, Perú, Chorrillos. Bendiciones.